física de la ciudad y lo que escucha es que era una condición de total destrucción. El Señor pregunta, ¿cómo está la ciudad? Nehemías está totalmente destruida. Y lo importante, hermano, en este aspecto de la puerta de los caballos, es que reconstruir algo es más difícil que hacer algo nuevo. Es más fácil botar una casa y hacerla completamente nueva, que tomar una casa vieja y empezar a reconstruir todo aquello que está averiado, que está dañado. Entonces, esa tarea le tocó a Nehemías. Entonces dice que estaba totalmente destruida. Sin embargo, Dios conoce a Nehemías, que regresa a Jerusalén, que inicie la restauración de las puertas de la ciudad juntamente, fíjese, con sus familias. En general, que ahí se encontraban junto a ellos. Se unía Esdras también para restaurar el templo, y Josué para batallar, y otros más que debían participar en la restauración. Espiritualmente podemos ver que el Señor está restaurando nuestras vidas, hermano, porque precisamente el estudiar estas puertas es la condición del creyente cuando llega a los pies de Cristo. Es decir, muchas veces nos conformamos solo con la salvación. Yo ya acepté a Cristo, ya la hice, ya califiqué. ¿Ah? Pero en el Evangelio no hay amnistía. Entonces, conformarse solamente con eso no es suficiente, porque venimos heridos, venimos, hermanos, destruidos, venimos dañados, venimos afectados por todas, cada uno en su área, cada uno en su vida personal, cada uno donde se desarrolló, donde creció, con la familia que vivió. Cada quien, hermanos, si yo le preguntara a cada uno, teníamos una experiencia totalmente diferente, un mundo en cada una de las vidas de nosotros. Y sería de no acabar. Entonces esta puerta precisamente representa esa reconstrucción, como habíamos visto al principio, el poder de Dios. Entonces, después de que ellos estuvieron en cautiverio, dice, en Babilonia, los judíos, como decía al principio, regresan a Jerusalén, pero la encuentran, repito, devastada, por lo que Dios permite a Esdras, que significa ayuda, protección, y Nehemías, cuyo significado es consolación de Jehová, como figura de Cristo y del Espíritu Santo. Es ahí donde entra entonces a ver lo que es el poder de Dios, para que restauren la ciudad santa, que tipifica el cuerpo de Cristo, o también lo que es nuestro ser integral. Vamos a ver en el presente estudio un enfoque de la restauración de nuestro ser. Cada una de las puertas entonces representa, repito, las fortalezas de nuestra vida, que de alguna manera deben ser reprogramadas para el bien de nuestro diario vivir. Por lo general, las ciudades tenían el menor número de puertas, o a veces solamente una, pues estas eran los puntos vulnerables. Es decir, en la vida del creyente, hermano, las puertas que nosotros abrimos son nuestros puntos vulnerables. Y nosotros, déjeme decirle, no tenemos una puerta, tenemos un montón de puertas donde podemos ser vulnerables si no nos cuidamos. Entonces, estas puertas eran los puntos vulnerables de las fortificaciones. Había murallas interiores, obviamente, y exteriores. Ambas disponían de puertas, y los espacios o los pasos de entrada primitivas tenían una forma de L para edificar o dificultar, la entrada del enemigo. O sea, ellos sabían que habían enemigos que iban a venir y tenían que hacer alguna manera de construcción muy especial para que no fuera fácil que el enemigo pudiera penetrar. Entonces, cuando se destruía las puertas o las entradas a la ciudad, estas, hermanos, perdían su gloria. Es por eso que nosotros como hijos de Dios, hermanos, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, perdemos la gloria de Dios. Cada puerta, hermano, que usted abre, sea cual sea, estamos perdiendo la gloria de Dios. Entonces debemos de guardar, de mantener que esas puertas, hermanos, estén bien fortificadas. Entonces, cuando se destruían las puertas o las entradas de la ciudad, dice, esta perdía su gloria. Además, en las puertas de entrada a una ciudad era donde se peleaban las batallas más sangrientas, los combates más encarnizados, con el fin
de abrirse paso, pues una vez logrado este objetivo, dice, el acceso a la ciudad quedaba expedito. Por consiguiente, la expresión tomar posesión de las puertas de una ciudad significa tomar la ciudad. Cuando usted y yo abrimos puertas, hermano, el enemigo está tomando nuestra ciudad, está tomando nuestra alma, está tomando nuestra vida, nos está llevando, hermano, por lugares donde nosotros no debimos haber pasado, haber llegado. Si hemos recibido a Cristo como Salvador, si hemos atravesado o hemos derribado enemigos, les hemos cerrado puertas al enemigo, hermano, tenemos que conservarlas, tenemos que guardarlas, tenemos que pelear para que esas puertas, hermano, siempre estén fortificadas. De otra manera, hermano, vamos a perder la gloria de Dios, porque el enemigo va entonces a querer tomar posesión de nuestras vidas. Ahora, por la participación de los sacerdotes se sospecha que esta puerta estaba cerca del templo. Además, por ahí entraban y salían los caballos del establo real. Con fines de estudio de la restauración de la fortaleza en el creyente, vamos a considerar la puerta de los caballos como el poder que el hombre de Dios tiene de Dios. Entonces, ese es el poder de Dios. Diga, el poder de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces a estudiarlo y vamos a ver cómo es que esta puerta en nuestra vida, hermano, tiene que conservarse bien guardada, bien cuidada, bien fortificada. En hebreo es kouk o kuk, que define el término caballo como un símbolo, fíjese, de poder, como decía un principio, poder de Dios. Símbolo de poder. No del verbo poder, yo puedo, no, sino de la palabra poder, de fuerza, de poder hacerlo. También amplía el término asaltar, brincar, regocijo, alegría, júbilo, dicha y placer. Entonces notamos que estos términos se aplican a una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces los israelitas los usaban solamente para la guerra y para arrastrar carros, o para la caballería. También se refiere al mover veloz y ligero de la golondrina. Entonces, en los tiempos de Nehemías, los muros que rodeaban a Jerusalén, habíamos dicho, estaban ¿cómo? Destruidos. Esto le causaba a Nehemías una profunda tristeza que no pudo ocultar al rey Artajerjes, dice, porque a quien le servía de copero. Entonces la reconstrucción de las puertas de Jerusalén representa algo a nivel espiritual, como dijimos a un principio. Cuando vamos a los pies de Cristo, llegamos con heridas en el alma que deben de ser curadas, deben de ser sanadas, pues es posible que antes de conocer a Jesús hayamos abierto puertas al enemigo, y no creo, y no me cabe la menor duda de que no las abrimos, ya estaban abiertas. Las cuales necesitan ser entonces restauradas para que podamos vivir una vida de plena en el Señor. Entonces repito, nosotros en nuestra vida, hermano, antes de conocer al Señor ya habíamos abierto saber cuántas puertas. Ni cuenta nos dimos, nuestros antepasados hicieron lo mismo y nosotros ya veníamos con esas puertas destruidas. Pero ahora en este estudio vamos a ver que es una área en el alma del creyente que debe ser, hermano, protegida, debe ser cuidada. Ahora mire lo importante de las características del caballo, porque tiene unas características muy especiales, muy particulares, que vamos a ver esta mañana. Una de ellas dice Job 19:25, dice: das tú al caballo su fuerza, revistes su cuello de crines, le haces saltar como la langosta, terrible es su formidable resoplido. Dice, escarba en el valle y se regocija en su fuerza, sale al encuentro de las armas. En el versículo 21 dice que el caballo reconoce su fuerza y se goza de ella. Nosotros debemos gozarnos en nuestra fuerza, que es sin duda la fuerza que Dios nos ha dado. Pues
pues la guerra no es de nosotros. Debemos reconocer que nuestra fuerza verdadera y gozarnos en el Espíritu, pues como está escrito ahí en Nehemías 8:10, está escrito: su gozo es nuestra fortaleza. Entonces el caballo, hermano, mire, se goza, pero de la fortaleza que tiene de Dios, como habíamos visto a un principio, el poder de Dios. No está diciendo que se goza en su fuerza, no es una característica en el creyente de una fuerza particular que él tiene, sino que es una característica que ha recibido de Dios para que él pueda entonces de esa manera sentirse que tiene la fuerza que Dios le ha dado suficiente para poder, hermano, enfrentar las adversidades, los momentos difíciles en la vida del creyente. Porque no siempre la vida, hermano, del creyente es fácil. Dice entonces el capítulo 22, se burla del temor y no se acobarda, ni retrocede ante la espada. Resuena contra él la aljaba, su lanza reluciente y la jabalina. Con ímpetu y furor corre sobre la tierra y no está quieto al sonido de la trompeta. Mire, el versículo 22 dice que el caballo no acepta el temor. El caballo no acepta el temor, porque dice, se burla del temor. Él se burla de él. No retrocede ante la espada. Mire las características del caballo, hermano, de la fuerza que Dios le da al creyente. No retrocede ante la espada y se burla del temor. Hoy muchos cristianos son derrotados hasta con un alfiler, hermano. A un piconcito le dan y ya perdió toda la gloria, toda la fuerza que Dios le había dado. Ni siquiera han tenido que enfrentarse verdaderamente a una espada ante el enemigo. Y ya están llorando y autocompadeciéndose de sus derrotas. Entonces, el cristiano que se restaura esta puerta en su vida es el que dice sin temor alguno: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la restauración de la iglesia victoriosa que será entonces, hermano, arrebatada. Una iglesia, hermano, que cuando logra entender el poder de Dios en esa puerta de los caballos, hermano, que se levanta con poder y con autoridad. Esto viene siendo como que miráramos una película de esas de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Ha visto usted alguna vez alguna película de ciencia ficción? Que levante la mano. Gloria a Dios, unos cuantos. Bueno, luego les contamos a los que no han visto. En esas películas, vamos a hacer una pequeña comparación, ¿verdad? Usted sabe que sacan las espadas y sale un como fuego así de repente, ¿verdad que sí? Y empiezan pues a pelear con los enemigos. Y no está muy lejos de la realidad en el mundo espiritual. Entonces el creyente llega, hermano, a la iglesia, acepta a Cristo, y cuando acepta a Cristo, hermano, toma la espada y empieza a pelear duro, hermano. No hay demonio que se le resista, ¿verdad? Con cualquiera se agarra con la espada. Pero pasan 1 año, 2 años, hermano, y ya no quiere sacar la espada, la guarda. ¿Por qué? Porque ha perdido la gloria, hermano. Ha abierto esa puerta, ha dejado que el enemigo se meta, y como el caballo la característica que tiene es que no acepta el temor, hermano. Entonces al dejar esa puerta a expensas del enemigo, hermano, empieza a debilitarse. Entonces aquel creyente poderoso, hermano, aquel creyente que se levantaba, que usted lo miraba orar, lo miraba saltar, lo miraba danzar, lo miraba, hermano, ponerle manos a quien quisiera, hermano. 3, 4, 5, no digamos 10, ya no, hermano. Les predican la palabra poderosa de Dios, hermano, entra al corazón, y cuando sale ahí dejan la espada en la puerta. Y cuando ya suben al carro ya ni se acuerdan, hermano. Ya que culto ni que nada, poner la radio ahí a ver cómo siguió el partido entre México y Guatemala. Es triste, pero es verdad. Es verdad. Entonces, pero pues es por eso, ¿va? Porque el caballo, hermano, tiene características. Entonces el caballo sale al encuentro de las armas, o sea que no debemos rehuir a la batalla, sino enfrentarla. Y muchos huyen, pues,
Ah, no, yo no, porque yo soy muy sencillo. Es que no es mi temperamento pelear, fíjese. Hay que, hay que mire Dios qué hace conmigo. No, hermano, entonces Dios requiere que salgamos al encuentro de las armas que reprendamos y derrotemos al enemigo antes de que éste haga en nosotros algo, estragos en nuestra vida. Entonces, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra congregación, hermano, el enemigo quiere hacer estragos en todas partes. Entonces dice el versículo 23 y 24 que ahí dice, y aún dice, en el fragor del combate, el caballo muestra su poderío y autoridad ante el ataque del enemigo. No se atemoriza ante nada. Mire, esos van el caballo va a la guerra, uno está preguntando si traen espadas, pistolas, ametralladoras, ellos van al frente. Siempre, hermano, siempre, sin temor. No se atemoriza ante nada. Esto quiere decir que aunque vemos los problemas, aunque estemos en aflicción o desánimo, seguimos combatiendo porque tenemos claro que de donde vendrá nuestro socorro y que de nuestras fuerzas serán nuevas cada día. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y que hizo la tierra, decía el salmista. Amén. Entonces, hermanos, nosotros como poderosos servidores de Dios, hermano, esta puerta del caballo que representa el poder de Dios, tenemos que tener esa fuerza y ese poder de Dios para poder, hermano, enfrentarnos a las adversidades, porque déjeme decirle, hermano, que a veces se vienen unos problemitas que uno ni se los espera. Difíciles, hermanos, difíciles, muy, muy difíciles. Y si no estamos parados, ya ni a la iglesia venimos. La mayoría de hermanos con problemas ya no vienen, yo no sé por qué. Lo primero que hacen es irse de la iglesia. No sé. No lo entiendo, pero tenemos que estar entonces bien fortalecidos, hermano. ¿A dónde iremos? ¿A quién iré? Le decía al Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay nadie allá afuera que nos pueda consolar, hermano. Ni las autoridades, ni las leyes, ni los psicólogos, ni nada, hermano. No hay nada, solamente Dios es el único. Ahora, dice el 25, cada vez que suena cada vez que la trompeta suena como que dice, ¡ea! Y desde lejos olfatea la batalla. Entonces las voces atronadoras de los capitanes y el grito de guerra. El caballo, hermano, huele la batalla. Reconoce el mando de su capitán. Nosotros debemos discernir entre lo que es una batalla y una simple ocasión de demostrar nuestra fe en Cristo. Pero por sobre todo debemos reconocer la voz de nuestro capitán, Jesucristo resucitado. Es ahí, hermano, donde nosotros, hermano, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Porque muchos no pueden oír la voz de Dios ante las adversidades porque las puertas no las tienen bien reconstruidas, no las han dejado reconstruir y entonces no pueden escuchar la voz de Dios. Pero cuando empezamos a dominar al enemigo, empezamos a tomar el poder de Dios, a dominar esta puerta de los caballos y las demás puertas que se han enseñado, hermano, empezamos entonces a oír la voz de nuestro capitán. Entonces el caballo en la Biblia, aparte de significar fuerza, también significa guerra. La vida cristiana es una guerra espiritual desde el momento que pasamos por la fe. Ok, a la puerta de las ovejas, desde que empezamos desde las puertas de las ovejas a Cristo, en nuestro corazón le declaramos la guerra al ejército de las tinieblas. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, hermano, desde la primera puerta que era la que estudiamos, que era la puerta de las ovejas, hasta adelante, hermano, estamos declarando la guerra a las tinieblas, al enemigo, pues. Y es por eso que debemos de estar preparados y tomar toda la armadura de Dios para poder resistir. Entonces, en el mismo libro de Nehemías dice que nos habla de que había tanta oposición para impedir que se levantaran las puertas, que los israelitas tuvieron que construir con sus armas de guerra ceñidas. Mire, había oposición, o sea que esas puertas no fueron nomás, no crean que los dejaron ahí, ay, háganle sus puertas ahí, no tengan pena. ¿Qué necesitan? Cemento, madera, necesitan una troca Ford F-250,
necesitan caballos. ¿Qué necesitan? Tenga pena, ahorita se los vamos a proveer. No, hombre, no. Ellos tenían oposición, los enemigos no querían que ellos reconstruyeran esas puertas. Este pueblo, hermano, es un pueblo guerrero, hermano, como el caballo que estamos, esta puerta que estamos estudiando. Ellos tenían que pelear con las armas en sus manos. ¿Quién puede comer con una espada en la mano y la otra en el tenedor? ¿Quién puede? Además de alguien dirá, yo sí puedo, hermano, pero pongamos que yo lo encierro en un cuarto y le voy a echar un león en 10 minutos. ¿Sí podría? No, ¿verdad? Entonces se le cae la cuchara y la espada no la puede agarrar porque me van a comer. Así está, hermano, era una situación difícil. No crea que Israel estaban ahí, ya llegamos, ya se fueron aquellos. A ver, tráete las vigas y los clavos y vamos a empezar a reconstruir. No, hermano. Ahí la Biblia dice que tuvieran que pelear con las armas en la mano. Dice Nehemías 24, 21, 23, haciendo el trabajo con la mitad, empuñando las lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas, hermano, día y noche. En aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su sirviente pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de guarda. Y por la noche, y de guarda por la noche, perdón, y de obrero por el día. O sea que en la noche la hacían de guardia y de día la hacían de obrero. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma en la mano. Ahora, esa es una batalla, hermano, tremenda. Una espada, hermano, peleando contra el enemigo. De noche vigilaban y en el día empuñaban las armas y seguían, hermano, edificando. Con una mano la espada y con el otra el martillo. Yo no sé qué herramientas usaban, pero fue una tarea difícil, hermano. Ahora nosotros tenemos que ponerlo en nuestra vida espiritual. Viene el enemigo, hermano, nos ataca por todos lados y no hacemos nada. Ni la espada de Jehová, como cantaba Marito ahora. Nada, hermano, nos andan picoteando por todos lados. Hasta ricos sienten algunos, ¿verdad? Hermano, ha dejado cerrar esa puerta, abierta esa puerta, perdón. Otra característica del caballo, dice Isaías 2:7, que es figura de riquezas. Dice, se ha llenado su tierra de plata y de oro y no tienen fin sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos y no tienen fin sus carros. Mire la figura que tiene. También dice Isaías 31:1, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, en los caballos buscan su apoyo. Aquí está hablando ya del apoyo humano, del yo soy, del yo puedo, del que a mí nadie me ayuda, de que el que yo solito me defiendo, pues, dejando a Dios por un lado. Entonces el hombre debe ser prudente, hermano, y no apoyarse en su propia fuerza, no confiar en todo lo que le rodea, en su fuerza, ni en lo que lo circunda. Los israelitas confiaban en la caballería de Egipto para que les ayudara a pelear contra sus enemigos, los de Asiria. Entonces nosotros también, con la contraparte, hermano, como poderoso guerrero, como la puerta de los caballos, como el poder de Dios, tenemos que pelear con ese poder de Dios, no pelear con nuestras propias fuerzas, no querer confiarnos en nuestra prudencia, en que nosotros podemos hacerlas solitos, porque déjeme decirle, nos vamos a ir a dar allá en la torre, como se dice, ¿verdad? Nos vamos a ir a dar fuerte, duro, hermano. Entonces tenemos que entender estos términos. Entonces Santiago 3:3 dice, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezca, perdón, dirigimos también todo el cuerpo. Entonces, si el hombre pone freno a su propia fuerza, podría ser
obediente y dominar también todo su cuerpo. Es decir, el caballo como poder de Dios debe de emplearse como poder de Dios. No debe tomarse el ejemplo del caballo como una autosuficiencia, como un yo puedo hacerlo solo. Por eso decía ahí, si ponemos freno en la boca del caballo, pues usted lo va a dominar. O sea, nosotros, si le ponemos freno a nuestra boca, en otras palabras, podemos dominar ese yo puedo, ese yo quiero, eso yo solito lo puedo lograr. Porque de esa manera no vamos nosotros, hermanos, a vencer ni a una pulga. Más ni la vamos a encontrar cuando nos esté picando. Entonces, ¿cómo se recibe ese poder? Para que nosotros podamos, hermano, tener ese poder de Dios. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí dice, pero recibiréis ¿qué? Poder, ¿cuando quién? ¿Cuando quién? Sí pueden hablar aquí, ¿verdad? Decía un hermano allá. ¿Sí pueden? Recibiréis poder cuando, hermanos, sin Espíritu Santo podemos decir, imagínense, ¿qué será cuando el enemigo venga? Es una clase también para también liberarnos, ¿verdad? Entonces dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre aquellos, sobre vosotros. Entonces, teniendo, o término poder lo define el griego dunamis, diga dunamis, por la capacidad, destreza, habilidad, el ser capaz y estar capacitado, competente y hábil. Repito, el término dunamis se define como la capacidad, la destreza, la habilidad de ser capaz y estar capacitado y competente y hábil. Entonces se traduce también maravilla, milagro, señal. Estos significados dan más claramente el carácter de la palabra dunamis: maravillas, milagros y señal. Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Por eso la puerta de los caballos, decíamos a un principio, es de poder de Dios. Entonces dice Timoteo, porque no hemos recibido, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardes, sino de poder y de dominio propio. Porque el dominio propio es importante también, hermano. Quienes no se pueden autodominar, y en la primera cosita que le hacen ya le botaron los dientes al otro. Entonces no, tenemos que, si usted ya está dotado, usted ya recibió, como dijimos en el versículo anterior, se lo voy a leer otra vez, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero no testigos de que le botó los dientes al fulano, no, testigos de que Dios realmente ha cambiado su vida. Yo no quiero ser testigo de que en Guatemala, fama de que yo golpeé al pastor y en la iglesia no me dejo. No, hermano. Porque tenemos que recibir el poder de Dios para testimonio de que Dios es real, hermano. Entonces, no se nos ha dado espíritu de cobardía, ni de timidez. También incluye términos como falta de seguridad, pánico, vergüenza, mieditis. ¿Saben qué es mieditis? ¿No? ¿Quién no sabe qué es mieditis? Mieditis viene del término miedo. Solo que un poquito ahí más, para no ser tan drástico, ¿verdad? Entonces dice Deuteronomio 28, entonces los oficiales hablaron otra vez al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y de corazón opacado que salga y regrese a su casa para que no
que salga, perdón, y que regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. ¿Sí me entendieron? Se lo voy a repetir. Tal vez no lo leí bien. Entonces, uno de los oficiales hablará otra vez al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y de corazón opacado? O sea, ¿quién es cobarde, inútil? Dice, entonces dice, que salga y que regrese a su casa. O sea, no lo queremos aquí. Porque para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos, para que no nos haga desfallecer a los que estamos fortalecidos, como desfallece el corazón suyo. Entonces, el hombre medroso y de corazón opacado puede contaminar a los otros. El desfallecimiento, así como está su corazón, entonces el medroso tiende a ser miedoso. Cualquier cosa lo asusta. Eso quiere decir la palabra medroso. Es opacado de corazón. Su corazón es débil, de poca fuerza. El aguado, el languido y el enclenque. ¿Sabe qué es enclenque? Viene siendo como el aguado. Así dicen, ese enclenque, o sea, no sirve para nada, pues, en otras palabras. El enclenque no sirve para nada, pues allá en nuestro país el enclenque es inútil. Entonces, hermano, Dios dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces, hermano, tenemos que ver que tenemos que avanzar, pues, venciendo o dominando esta puerta, cuidándola. Dice Mateo 25:15, pero el reino de los cielos es un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Amén. Aquí estamos viendo lo que es el que recibiréis poder del Espíritu Santo. El hombre se entregó a sus siervos diferentes cantidades de talentos y les dio conforme a su capacidad, porque Dios da la capacidad de cada uno. Eso sí ya lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me va a dar 10 si sabe que solo 5 puedo o si solo 1 puedo. Él me va a dar lo que yo puedo. A usted le va a dar lo que usted puede. Nadie va a tener una talla más elevada, sino que solamente la que puede llevar. Entonces le dio conforme a su capacidad. O sea, es lo que cada uno podía soportar, guardar o producir. Entonces dice, en cada uno confió cierta cantidad de valores, pudo haber sido tal vez cierta cantidad de peso, de oro, de plata, moneda de valor, también puede interpretarse como dones, aptitudes, ingenio. En fin, un talento equivale a 60 minas o 606,000 dracmas. Es también la unidad más grande de peso. Ese es solo para referencia, ¿verdad? Entonces dice aquí que este hombre entregó a cada uno sus talentos. Y sigue diciendo Mateo ahí del 25, 19, 20, 22, 24, 25, 26 y 30, que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que le había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Pero llegando también el que le había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Y tuve qué? Mieditis. Tuve miedo y fui. Miren, hermanos, los miedosos. Porque hay miedosos, déjenme decirle. Por eso está escrito aquí, pues. Si no, si todos fuéramos valientes, no estaría. Y fui y escondí tu talento en la tierra, y mira, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, yo realmente no quiero hacer nada para ti.
Yo vengo a la iglesia y ella le iba a decir, vengo, me brinco, me persino y me voy. No, vengo, me siento, voy, me voy a mi casa y ya. Esa era una broma solo para que se despertaran, ¿verdad? Entonces, no, hermano, no es solo de venir y voy, vengo y me voy. Y ya, ya, no, tenemos que servir al Señor. Porque el Señor va a pedir cuentas, hermano. Así que vaya pensando en qué le va a servir al Señor. Si no en la iglesia, pues sirva algo allá afuera, predicando, testificando, algo, pero algo tiene que hacer. Porque cuando le pidan sus talentos, porque tampoco déjeme decirle que no va a decir usted al Señor, a mí no me diste ningún talento, porque no se lo va a aceptar. Pero su Señor respondió y dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Y el siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Llegó el momento de entregar cuentas a la confianza, llegó el momento de entregar cuentas a la confianza que se había depositado a los siervos. Quien recibió los 5 talentos trajo otros 5 talentos, igual a 10. Quien recibió 2 talentos trajo otros 2 talentos, igual 4 talentos. Quien recibió un talento trajo el mismo talento, igual un talento. Entonces la cantidad de este último fue que tuvo miedo y que había escondido el talento en la tierra. El esconder representa ocultar, es topar o disfrazar. Adán se escondió porque tuvo también miedo de Dios. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar. Si usted pone una luz donde la ponga, hermano, se va a ver. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. El verso enmarca en su inicio el recordatorio, haciendo énfasis en traer a la mente, en tener presente y desempolvar lo que se ha recibido y oído, porque hemos recibido, hermano, cada uno hemos recibido y hemos oído cosas de Dios. Esto puede ser la entrega de un don por el Señor, el cual debe tenerse presente. Entonces, cuando usted viene a oír la palabra, hermano, usted está recibiendo algo de Dios, que Dios le está dando un talento cuando usted viene a oír la palabra. Cuando usted viene a escuchar la palabra, algo le está mostrando el Señor en su vida. Por eso dice Apocalipsis, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Luego menciona guárdalo. Esta palabra es bastante extensa, el significado viene del griego tereo, que es vigilar, custodiar, cuidar, velar, guardia, custodio, vigilante, protector, impedir que se escape, mantener el ojo puesto, observar con atención, obedecer, hacer caso, acatar. Mire todos los términos para que podamos entenderlos, hermanos. Si el que no entiende qué es vigilar, va a entender qué es custodiar. El que no sabe qué es custodiar, va a saber qué es cuidar. El que no sabe qué es cuidar, va a saber pero algo van a entender de lo que se está enseñando. De eso habla la palabra, es guardarlo. Génesis 2:15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces el Señor Dios le dijo a Adán que cultivara y cuidara el huerto que había plantado en el Edén. Adán no obedeció la instrucción del Señor Dios y él lo echó del huerto por no haber guardado y cultivado como un protector o guardia. Le dieron una instrucción a Adán, hermano, falló. Tuvieron que echarlo del huerto. Apocalipsis 3:2 dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no se ha hallado completas tus obras delante de mi Dios. Ponte en vela como quien dice que hay que reflexionar en cuanto a lo que estoy haciendo, con la gracia que el Señor me ha dado, despertar del letargo espiritual, del acomodamiento y poner los talentos a disposición del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, afirmar las cosas que quedan, que estaban a punto de perderse, porque dice ahí, ponte, repito, en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas
tus obras delante de Dios. Yo miraba un testimonio de un hermano que decía que lo había llevado el Señor al trono de Dios y que Dios le presentó unos cuadros de su vida, y en los cuadros de su vida, hermano, le presentó diferentes cuadros de los cuales Dios se había agradado de él y cuadros que Dios no se había agradado de él. El asunto era de que Dios le iba a mostrar a él una evaluación que Dios tenía de su vida como creyente, de lo que él había hecho en la tierra como hijo de Dios. Y dice que cuando le presentó eso, le dije, tu evaluación es 3.22. Dice, yo fui maestro de escuela y yo con 6 me los echaba. Bueno, me los echaba, quiero decir, así dijo él, pues. Esa no es una palabra vulgar, quiere decir, me lo quebré, pues, ¿cómo le dicen los mexicanos cuando ya no pasa, pues, el grado? ¿Eh? Lo reprobó. Allá dice, me lo eché, ¿verdad? Pero no en el término lo reprobé. Hermano, 3.22 tenía este hermano delante de la presencia de Dios. Y dice que él lloraba y anhelaba volver, y rogándole que le diera la oportunidad de volver para subir. Pero que, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es un Dios de oportunidades. Nos está dando la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, de que hagamos las cosas correctamente. Entonces Dios es bueno. A lo mejor yo tengo 1.5, yo necesito subir, hermano. Necesito llegar por lo menos a los 7. ¿Cuánto llevaremos cada uno? Y ahí dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan antes, que estaban a punto de morir, porque no se han hallado completas tus obras delante de mi Dios. Y no estoy enojado, hermano. Nomás estoy leyendo para que pues oigamos bien, ¿verdad? Y dice, segunda de Juan 1.8, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Hermano, ¿cuántos han perdido su casa? ¿Cuántos han perdido su carro? ¿Cuántos han perdido su empleo? ¿Cuántos han perdido la novia, el novio, la esposa, el esposo? ¿Cuántos han perdido, hermano, cuentas en el banco? ¿Cuántos han perdido negocios? ¿A cuántos no les han pagado? Entonces en el Señor tenemos que guardar lo que hemos recibido, hermano. Tener cuidado para que no se pierda lo que has logrado hasta hoy, sino al contrario, recibir abundante recompensa, que es la voluntad de Dios. Dice segunda de Timoteo 1.14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado, la buena cosa que has comprometido a guardar. El griego perarteke, no soy griego, si lo pronuncio mal, que un griego me corrija, lo define como guardar lo que ha sido consignado, la confianza que se ha puesto en ese algo, comprometido a algo. Amén. Vamos entonces a la conclusión. Dice Romanos 2:6-7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras a los que por la preservación en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. El galardonamiento, ya se me está trabando la lengua, es conforme a las obras de cada uno. La perseverancia en buscar la gloria e inmortalidad y vida eterna. Entonces, volviendo a en la cita inicial, podemos ver que nos habla de que una vez restaurado la puerta de los caballos, la actividad se llevó a cabo por sacerdotes. Así, una vez restaurada esa puerta, no podemos quedarnos en la simple dimensión de espectadores, sino que debemos tomar el papel de sacerdotes de Dios que nos ha otorgado. Ustedes también son como, dice primera de Pedro 2:5, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos. Nosotros, y por medio de Jesucristo,
ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Amén. Es tiempo para preguntas. Muy bien, gracias hermano. Muy bien, hermano sonido, un poco el hype por favor. Perdón hermanos, el tema de hoy entonces es la restauración de la puerta de los caballos. No es en el orden de la muralla, ¿no trajo la figura de la muralla hermano? Bueno, en el orden de la muralla no es la última puerta que quedaba, pues, pero lo que sucede es que el hermano no pudo dar ese tema cuando le tocaba, entonces lo dio ahora de último. Pero los caballos es figura del poder de Dios, pues es figura de la victoria que Dios nos da por medio de su poder. Ya vimos que el caballo como figura del poder de Dios tiene fuerza, salta como la langosta y dice, y su resoplido es formidable y terrible. O sea, cuando un caballo respira así, jala el aire y lo exhala, da miedo pues. Se regocija en su fuerza y sale al encuentro de las armas, se burla del temor y no es cobarde ni retrocede ante la espada. Por eso es que anteriormente utilizaban a los caballos para ir a la guerra, hermano, porque esos caballos no se detienen, oyen bombazos y no se esconden ni se echan para atrás, al contrario, le dan ganas de correr más. Por eso ve usted en las películas cómo se encontraban con los caballos, pues caballo contra caballo, los jinetes peleando, porque el caballo no se acobarda. Por eso es figura del poder de Dios. Se burla del temor y no es cobarde, ni retrocede ante la espada. Choca contra él la aljaba, la lanza, la jabalina y se mantiene firme. O sea que matar un caballo cuesta, pues, porque no tiene miedo. Por eso algunos les dicen de apodo caballo loco, ¿ah? ¿Te ha oído usted? Crazy horse, porque son locos y no miran el miedo y no se paran, sino que se dejan ir. Entonces les dicen de apodo caballo loco en los deportes, en cualquier lado, porque no tienen miedo, no sienten dolor, sino que se avientan. Así es el caballo, es figura así es el poder de Dios. El poder de Dios no se detiene por nada. Y desde lejos olfatea la batalla y las voces de los capitanes y el grito de la guerra. Entonces, ese es el poder de Dios. Pues ahora decía el hermano que ese poder de Dios lo podemos recibir cuando somos bautizados con Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo nos abre la puerta de la administración de los otros 6 espíritus de Dios, y un espíritu de Dios es el espíritu de poder de Dios. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: váyanse al aposento alto, porque ahí van a recibir poder, porque al ser bautizados con Espíritu Santo, entonces el espíritu de poder nos puede ministrar. Ahora Dios nos da su poder, hermano, aquí en la tierra para que hagamos la obra de Dios, no para otra cosa, no para nuestro deleite. Claro que vamos a tener deleite haciendo la obra de Dios, pero no para que nosotros lo manejemos a nuestro antojo, pues. Entonces, en primer lugar, Dios nos da su poder, veíamos en los talentos, para producir, para que produzcamos. Acuérdense que dice la Biblia que Dios es el que nos da poder para hacer riqueza, pero para hacer riqueza, para que aportemos a la obra de Dios, hermano, no para que nos quedemos con el dinero y se vaya usted de vacaciones. Pues yo no digo que no se vaya de vacaciones, váyase, pero note que el principal objetivo por el cual Dios le da poder para hacer riqueza es para que usted apoye la obra de Dios. Esa es la figura de los talentos, pues. No le va a pasar como aquel que lo escondió y tuvo miedo, como decía el hermano en la parábola esa, y no lo puso a producir. Si Dios le ha dado a usted inteligencia y poder, iniciativa, imaginación para producir, es para que aporte a la obra de Dios. Entonces Dios nos da su poder para aportar a la obra de Dios. Dice Apocalipsis 3:3 que nos da poder para vigilar. Nos da poder, dice Génesis 2:15, para obedecer. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva en el huerto. Les dio poder para que le obedecieran. Apocalipsis 3:2 dice que nos da poder para permanecer firmes en el evangelio. Según de Timoteo 1:8 dice que nos da poder para que nuestros frutos sean permanentes en la obra de Dios, hermano.
Imagínense, no para que fructifiquemos y después desaparezca el fruto, no, sino para que sea permanente. Y dice 2 Timoteo 1:14 que nos da poder para ser celosos con lo que el Señor nos ha dado. Por eso dice ahí, guarda lo que Dios te ha dado, guardar mediante el Espíritu Santo el tesoro que te ha sido encomendado, pues. Entonces, por eso es importante la restauración de esta puerta, hermano, porque es el poder que vamos a necesitar para vivir el evangelio en la tierra, pues. Si no, no lo vamos a poder vivir. Pero no nos confundamos que el poder que Dios le da a usted es para hacer la obra de Dios, no es para que se lo lleve usted, se lo coma, se suba sobre el caballo y se va a galopear por allá, o a galopar se dice, va, o galopar por allá. No, es para que contribuya a la obra de Dios. Muy bien, tiempo para preguntas, hermanos, antes de que se duerma, porque yo lo miro que casi se duerme. A ver, hermana, sí. Hermano, dice el hermano que nosotros desde que nacemos ya muchas veces traemos algunas puertas ya derribadas, ya destruidas, ¿verdad? O sea que desde la preexistencia nosotros ya traíamos esas puertas así, ¿o cómo sería? No, porque acuérdense que de Dios sale todo con vida, pues. Dice la Biblia que Dios es Dios de vivos. Sí. Entonces cuando un bebé viene a la tierra, viene vivo. El problema es que al entrar a la tierra y tomar cuerpo, cuando el alma y el espíritu se juntan con la carne, sí, con la herencia genética de los antepasados, ahí el niño sufre daño. Es el pecado original, lo que los católicos llaman como pecado original, pues. Sí. Entonces nacemos en la tierra, veníamos vivos, pero al nacer en la tierra sufrimos ese daño que nos comienza a matar. Y nos mata cuando estamos en los teenagers por lo regular, porque ahí es donde el niño pierde su inocencia y se vuelve pecador. Entonces ese daño, ese pecado original nos mata, es decir, nos corta la relación con Dios, pues. Entonces por eso dijo el Señor, tenemos que nacer de nuevo, aceptando a Cristo como Salvador, reconociendo que somos pecadores y bautizarnos en agua, etcétera, todo el proceso de la regeneración. Pero al entrar a la tierra es cuando se daña al ser humano. Entonces, por eso es que no todos los niños van al cielo, hermano, porque están dañados, tienen el pecado ahí adentro. ¿Cómo se los va a llevar Dios al cielo? Tienen el pecado adentro. Pero el apóstol Pablo dice ahí a los de Corinto que Dios se lleva a los niños al cielo solo los que son hijos de los creyentes, porque por medio de los creyentes santifica a los hijos. Por eso, hermano, si usted tuvo la mala experiencia de perder un bebé, de abortar, de que un niño en inocencia se murió, la salvación de ese niño depende de usted. Si usted se va de la iglesia y se va al mundo y al final se va al infierno, ahí le van a llevar a su niñito, porque no lo logró santificar usted. Ahora, si usted se va al cielo, ahí le van a llevar a su hijo, porque usted se limpió con la sangre de Cristo, ¿comprende? Pero los humanistas enseñan que todos los niños van al cielo, todo el que se dice es un angelito inocente. No, ya tenía el mal adentro. ¿Y cómo se lo va a llevar Dios al cielo? En el cielo se le va a desarrollar ese mal y Dios va a meter el pecado al cielo. No, Dios es inteligente, hermano, y la maldad no se la va a hacer a Dios. Entonces, a donde va el creyente, ahí le llevan a su hijo, y si no es creyente, ahí le van a llevar a sus hijos, porque llevan el pecado adentro y no supieron limpiarlos. Entonces dice el apóstol Pablo que el creyente que es salvo, por él son santificados sus hijos, los que están en inocencia. Por eso es que cuando un teenager viene conmigo y me dice, pastor, me quiero bautizar, yo le digo, ¿por qué te quieres bautizar? ¿Te conviene estar bajo la cobertura todavía de tu mamá o de tu papá en inocencia? Mejor espérate un poco, mejor hasta que ya tengas de veras, te sientas pecador, entonces bautizas, porque media vez se bautiza, entra la mayoría de edad espiritualmente hablando, pues, ¿comprende? Para decirle, para hablarlo figuradamente, porque ya es responsable él delante de Dios, ya no depende de sus padres, pero mientras está en inocencia depende de sus papás, pues, si sus papás están en la iglesia y son salvos y él se muere, por ejemplo, va a ir al cielo con sus papás.
o donde sus papás estén, pues. Entonces, no, cuando el ser humano entra a la tierra es cuando sufre el daño, pero sale vivo del cielo, sale vivo. Y al entrar a la tierra es cuando sufre el daño, y ese daño va a llegar a una edad en que va a perder la inocencia y lo va a matar. Entonces tiene que nacer de nuevo, así como nosotros que nacimos de nuevo, porque el pecado nos mató. Es lo que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 7. Muy bien. Otra pregunta, hermano, a ver, pregunte. Pastor, dice que en Hechos que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu. Pero si viene el Espíritu, puede llegar y no vemos el poder, puede tardar el poder en nosotros recibirlo, o junto lo recibe uno. No, el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, es la puerta, se nos abre la puerta de la ministración del Espíritu. Así como cuando aceptamos a Cristo como Salvador, se nos abre la puerta de la salvación, ¿verdad? Cuando somos bautizados, por eso es importante tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Fíjense que hay quienes dicen, no, eso no es importante, eso no existe. Le están robando a los hijos de Dios la bendición de ser ministrados por el Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu Santo nos puede dar la estatura que tenemos que dar para cuando Cristo venga. Entonces, con el Espíritu Santo, les decía yo al principio, vienen cuando nos abre la puerta para que nos ministre nosotros 6 espíritus de Dios, porque Dios tiene 7 espíritus, dice la Biblia. El primero es el espíritu de la santidad, que es el Espíritu Santo. Los otros 2, 6 trabajan en pareja, el espíritu de consejo y el espíritu de poder. Entonces, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, hermano, comenzamos a ser ministrados por los otros 6 espíritus. Uno es el espíritu de inteligencia, otro el espíritu de sabiduría, de consejo, de poder, de temor de Jehová. Entonces el espíritu de poder nos comienza a trabajar. Por eso les decía yo, ¿para qué Dios nos da poder? Porque todos a veces tenemos la idea que el poder de Dios es que un paralítico camine, que una sanidad ocurra, que se quite un dolor de cabeza. No, ese es el poder de milagros, pues, y poder de sanidades. No, Dios nos da poder para que produzcamos. O sea que cuando tú empiezas a trabajar, fíjate, y empiezas a producir, es el poder de Dios el que te está ministrando, hermano. No creas que tú lo haces porque estudiaste, porque lo aprendiste, porque alguien, buena gente, te enseñó por ahí. No, nosotros los hijos de Dios ahora ya no caminamos sin propósito. No, es el espíritu de poder el que te está dando poder, porque dice la Biblia que nos da poder para producir, para hacer riqueza. Y si tú crees que no estás produciendo, dile, espíritu de poder, en el nombre de Jesús, ministrame poder para producir. Yo quiero bendecir tu obra. Y entonces, cuando yo produzca, voy a traer las riquezas a tu obra. Fíjese que cuando yo me gradué de la universidad, yo le empecé a decir, Señor, dame el rema para producir. Yo quiero tener empresas, yo voy a construir templos. Yo voy a ayudar a los pastores en sus templos, en el mantenimiento, en diseñar templos, en construir templos. Dame el poder y yo voy a apoyar tu obra. Y empecé a pedirle al Señor, dame poder, dame ese poder para producir. Y un día el Espíritu me habló y me dijo, no, yo no te voy a dar ese poder, porque tú eres pastor. Yo le dije, Señor, pero si siendo pastor puedo trabajar, puedo producir. No, me dijo, no quiero que te distraigas con otra cosa. Yo quiero que tú prediques la palabra, tú eres pastor. Entonces dejé de pedirle eso, hermano, porque dije, no va a ser que por necio me lo dé y resulte amarrado yo después predicando, que no tengo tiempo ni para predicar. Entonces es el poder de Dios, ¿comprendes? Poder de Dios para producir, poder de Dios aún para consagrarnos a Dios. Fíjate que el hecho de que tú estés aquí en la iglesia no es porque tienes ganas de buscar a Dios, es el poder de Dios el que está trabajando en ti, hermano, para que te consagres, para que busques a Dios y para que mires mejor. Porque yo con miraba, lentes. porque yo miraba que cuando los apóstoles recibieron el poder, se les miraba, porque dice que hablaban lenguas y hacían cosas que demostraban que tenían el poder de Dios. No, pero es que otra cosa son los dones de poder.
los dones de poder, uno es el poder, el don de milagros, el don de sanidades y el don, ¿qué otro don hay de poder, hermanos? No, esos son dones de comunicación. No, el don de fe, creo que es el otro. Sí, el don de fe. Los dones de poder son el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Si tú eres bautizado con el Espíritu Santo, de repente, como dices tú, el Señor te va a usar para sanar a un enfermo. Le vas a poner las manos sobre, pero es el don de milagros o el don de sanidades. Ese es el poder de Dios también, pues. Son dones de poder, es el Espíritu de poder los que los opera. Pero esa es otra función del Espíritu Santo. No, aquí estamos hablando del poder del dunamis, de la autoridad que Dios nos da. Y nos da autoridad para que produzcamos, nos da autoridad para que caminemos con Él. Incluso dice ahí San Juan que nos da poder para que brillemos, para que seamos brillantes. Por eso dijo, una lámpara encendida no se mete bajo la silla, sino se pone en un lugar alto para que alumbre y brille. Porque Él nos da poder para que seamos brillantes, hermano, en lo que hacemos. ¿Comprendes? Brillantes en la escuela, sacando puras A's. Y que cuando te pregunten, es que usted es muy inteligente, ¿verdad? ¿Usted toma agua fría todas las mañanas antes de desayunar? Sí, es que sabe usted que un vaso de agua fría antes de desayunar le aclara a uno la mente. Y después se pone usted a estudiar, puras A's va a sacar, hermano. Sí, ese es un secreto, ¿verdad que no lo sabía? Allá ve. Pero después no va a decir usted, es que tomo agua fría. No, usted tiene que decir, yo soy inteligente porque Dios me da poder para hacerlo. Si no sería, con el perdón suyo, sería tan burro como todos ustedes. Pero si soy inteligente es porque Dios me da poder para ser inteligente. ¿Comprende? Entonces Dios nos da poder para esas otras cosas. El poder no es solo sanar enfermos. Por eso les decía yo, muchas veces creemos que sanar enfermos, que el que no sana un enfermo no tiene el poder de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Si Dios nos da poder para todas las otras cosas, hermano. Para muchas cosas, para caminar con Él, para consagrarnos, para producir riquezas, todo lo que vimos ahí es el poder de Dios operando en nosotros, ¿comprendes? Entonces, si usted es brillante en algo, es el poder de Dios el que lo está haciendo, hermano. Denle la gloria a Dios. No piense que es usted o no, es el poder de Dios, es el espíritu de poder de Dios. Muy bien, una última pregunta, hermano de la alabanza, pasen aquí por favor, aquí está la mano levantada, hermano, aquí está, ¿o usted tiene la pregunta? No. Sí. Bueno. Sí, entonces, después de usted, la hermana. Voy a preguntar, siguiendo esta pregunta, ¿ha habido personas que han hecho, entre paréntesis, grandes cosas para Dios, pero que no fueron bautizados, que no recibieron ese poder? ¿Cómo lo han hecho con su propia inteligencia humana? No. Es el espíritu de poder. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios operaba de otra forma, pues. No como nosotros ahorita. Ahorita en esta economía o administración o era de Dios, digo el Señor Jesucristo que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo, dijo, va a estar dentro de ustedes. Ahora es diferente. En aquel tiempo, pues no le digo pues que los ángeles quieren saber qué está pasando con nosotros, por qué tanto cuello tenemos, hermano. Porque viene el Espíritu Santo y se mete a vivir dentro de nosotros. Primero viene el Espíritu de Cristo, fíjese, y nos salva. Después viene el Espíritu Santo y se mete también dentro de nosotros. Antes, dice la Biblia, el Espíritu Santo solo venía sobre los del Antiguo Testamento, los usaba y se volvía a ir. En cambio ahora no, cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted. Por eso se llama bautismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se sumerge dentro de usted y toma control de su vida. Eso es lo impresionante de estar viviendo en este tiempo, hermano. Por eso dice la Biblia que aún los profetas en el Antiguo Testamento, cuando profetizaban todo esto que estamos viviendo nosotros, querían saber para quiénes era. Dichosotes, decían. Dios va a venir a vivir dentro de ellos, no que con nosotros. Dios no viene a vivir con nosotros, porque solo venía y se iba. Entonces hicieron maravillas. Por ejemplo, Sansón tenía poder porque el Espíritu de Dios venía sobre él y la unción venía sobre él y se volvía a ir. Cuando la unción no venía,
Sansón no hacía nada, hermano. No mataba ni pulgas, ni moscas, como se dice. Yo le aseguro que Sansón ha de haber sido un muchacho flacucho, huesudo, peludo, eso sí. No es como salen las caricaturas que Sansón sale con unos bíceps, hermano. Esa es la idea de fuerte del mundo. Pero Sansón no era así. Por eso los filisteos lo miraban y ni caso le hacían. Y cuando miraban los filisteos ya los tenían encima y los arrastraba y los mataba. Y todos de seguro decían, este flacucho, quien se lo mira, pero qué fuerza la que tiene. Porque era cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, hermano. Agarraba una fuerza que no había quien lo aguantara. Pero al verlo en simple vista, es como usted. A ver, mira que tiene a su lado. ¿Verdad que no parece? No parece hijo de Dios, ¿verdad? ¿Ya lo miró? Y este es hijo de Dios. Mire, si a mí me han dicho, y usted es pastor, pero no tiene cara de pastor, pues sí. Pero cuando la unción de Dios viene sobre mí, ¿quién me aguanta, hermano? Ah, gloria a Dios. Así es, no parece, así es usted, no parece. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve en usted, usted es poderoso. ¿Comprende? Entonces el Espíritu venía pues para responder a la pregunta del hermano y se volvía a ir. Esa es la diferencia. No, pero yo me refiero ahora en el tiempo de la gracia, por ejemplo, como Martín Lutero, que no. Ese fue el espíritu humano de ellos, hermano. O el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Porque si fueron salvos, por ejemplo, el Espíritu de Cristo operaba en ellos. Pero cuando opera el Espíritu de Cristo en alguna persona en este tiempo, hermano, como los bautistas, por ejemplo, que no creen con el bautismo, con el Espíritu Santo, anulan toda esa administración, es su espíritu humano el que hace todo eso. Usted los oye predicar, dice la Biblia que Apolos predicaba y era elocuente, hermano, y convencía a la gente se convertía al evangelio. Pero un día que fueron a un culto, a una campaña de él, Priscila y Aquila, un par de esposos creyentes, dice que lo oyeron y supieron que no era bautizado con Espíritu Santo. Ahí está en el libro de los Hechos. Entonces lo llamaron después del culto y le dijeron, mire, Apolos, nosotros lo respetamos, usted es un evangelista tremendo, pero no tiene el Espíritu Santo. Dijo, ¿cómo que no? Digo, sí, hay que recibir el Espíritu Santo. Entonces oraron por él y Apolos fue bautizado con Espíritu Santo. Entonces, donde no está el Espíritu Santo es el espíritu humano, hermano. No le digo pues que nosotros somos tremendos. Si el Señor le dijo a los fariseos, ¿cómo ustedes siendo malos hacen cosas buenas? Y les dijo, no estén haciendo tranzas aquí en el evangelio. O son buenos, o hacen bueno el árbol y bueno el fruto, o hacen malo el árbol y malo el fruto, les dijo. Pero no estén queriendo hacer cosas buenas si son malos, porque Dios no recibe nada por el espíritu humano. O sea que todo lo que hacen ellos, hermano, Dios no lo acepta. Lo que hizo Martin Luther King, todos esos famosos, Dios no lo acepta. Dios solo acepta lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso es importante hablar lenguas, ser bautizado con Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu Santo mueve en usted y usted lo hace, eso lo acepta Dios. Pero lo que hace el espíritu humano de estas gentes que lo educaron su espíritu y se hicieron poderosos, Dios no lo acepta. Bueno, pastor, los evangelistas son muy conocidos porque hacen sanidades. ¿Y cómo operó el espíritu de poder, por ejemplo, en esos evangelistas que no operaba? Ellos no hacían milagros. Si usted mira, por ejemplo, las predicaciones de ellos, solo eran puras predicaciones, no había milagros. Ahora usted ve un evangelista, por ejemplo, que hace una campaña y todas las sillas de ruedas ahí y todos los paralíticos caminan y los mudos hablan. Esos son evangelistas. Está el espíritu de poder operando en ellos. Aunque muchos de ellos no saben ni qué son, hermano. Después dicen que son profetas, después dicen que son apóstoles. Son evangelistas porque ahí están las señales que evidencian al que es evangelista. Los milagros. Ahí sí es el espíritu de poder, pero en ellos no. Si usted ve las predicaciones de ellos, solo eran puras predicaciones de palabra, porque tenía un espíritu, el espíritu de Cristo, pues. Muy bien, la última pregunta y vamos a alabar y adorar a Dios, hermanos. A ver. Hermano, cuando habla de talento, ¿se refiere solo a dinero o a dones naturales o sobrenaturales? No, ahí se está refiriendo a dinero,
pero puede ser aplicado también a dones naturales, a todo lo que Dios nos da. Pero cuando el Señor quiere que multipliquemos, ¿son los dones naturales o los sobrenaturales? No, lo sobrenatural no lo podemos multiplicar porque es el Espíritu Santo el que los maneja. No, son los dones naturales. Lo que Dios quiere es que lo pongamos a trabajar, pues. Por ejemplo, si tú cantas, Dios quiere que tú le cantes a Él y que con tu canto atraigas la presencia de Dios para bendición del pueblo de Dios. ¿Comprendes? No a cantar para que otros oigan o para que digan qué bonito canta, no, para bendición del pueblo de Dios, porque para eso Dios nos da el poder, pues, para hacer su obra. Amén. Muy bien, bienvenidos hermanos, pónganse de pie por favor, salude al que está a su lado.